Hola colega, te doy la bienvenida a esta segunda clase del taller Emprende con tu profesión. Antes de comenzar con la clase de hoy, quería hacer un repaso general. Espero que hayas podido hacer los ejercicios porque van a ser en los cuales nos vamos a basar para seguir avanzando en los puntos de hoy. Bien, entonces un repaso general que quería dejar en claro es que nos situamos mayormente a desarrollar las habilidades académicas y las habilidades técnicas y dejamos de lado las otras habilidades que forman parte principal de los pilares que van a cimentar o fundamentar nuestro crecimiento profesional. Entonces, si nosotros ponemos solamente foco en ese pilar, cuando queramos crecer en nuestra profesión nos vamos a ver limitados porque no vamos a tener buenos cimientos. Entonces, hoy vamos a trabajar específicamente y de lleno en desarrollar esta habilidad empresarial o emprendedora. Vamos a seguir sumando peldaños para poder estabilizar más nuestros cimientos y crecer más. Bien, vamos entonces a la clase de hoy, que es actitud emprendedora. Bien, vamos a ver en esta clase qué es la actitud emprendedora, cuál es la importancia que tiene y por qué tengo que desarrollar la actitud emprendedora. Y para eso voy con un concepto muy importante que se llama el cuadrante del flujo del dinero. El cuadrante del flujo del dinero lo explica un autor norteamericano que se llama Robert Kiyosaki, y este autor fue muy conocido por ser el escritor del libro Padre Rico, Padre Pobre, seguramente lo debes conocer, y escribió y publicó este libro, El cuadrante del flujo del dinero, en 1998. Bien, ahora, ¿qué dice sobre el cuadrante del flujo del dinero? Que nosotros tenemos 4 formas de generar ingresos, ¿sí? Únicamente hay 4 maneras que nosotros podemos estar en lo profesional para generar ingresos, y son las que les voy a presentar a continuación. Me tendrán que decir o pensarán, ¿qué tiene que ver el cuadrante de flujo del dinero con la actitud emprendedora? Esos son los puntos que quiero unir porque son muy importantes a partir de ahora. Bien, que es entender cuáles son las formas que nosotros tenemos para generar ingresos, para poder apalancarnos de eso y crear nuestro estilo de vida, crear o diseñar nuestra profesión con mayores herramientas. Bien, entonces vamos a ver cuáles son estos cuadrantes y qué características tienen. No me voy a situar, o sea, no voy a hacer mucha profundidad en esto porque lo pueden ver en el libro, que ahí explica absolutamente todo en detalles, o lo pueden ver en videos en YouTube, que está resumido y muy bien resumido, y en 10 minutos pueden ver todas las características. Lo único que quiero compartirles ahora para ahorrarles tiempo es que entiendan el concepto macro, porque en el proceso del diseño del estilo de vida que les planteé con respecto a la clase pasada de tiempo, ingresos y movilidad, tenemos que definir en cuál cuadrante nos queremos apalancar, y para eso hay que conocerlos. Bien, los cuadrantes son empleado, autoempleado o autónomo, dueño de negocio o empresario, y por último el inversor. Las características de cada cuadrante marcan unas reglas de juego totalmente diferentes entre uno y otro, también una mentalidad diferente y emociones diferentes, ¿sí?, de las personas que se encuentran en cada uno de estos cuadrantes. Entonces, les voy a explicar cada uno de ellos a grandes rasgos, y después quiero que puedan identificar en cuál están actualmente y de cuál se quieren apalancar, si es del mismo o si es de alguno diferente, y cómo vamos a hacer para pasar de uno a otro. Bien, entonces, el primer punto es el cuadrante del empleado. El empleado tiene unas reglas
muy específicas, que es, tiene que cumplir determinado horario y tiene que cumplir órdenes. Esas son las características que tienen todos los empleados. Cumplen órdenes, sea de una institución o sea de un jefe, y tienen que cumplir determinadas horas. Cualquier empleado, sea un empleado que gane 200.000 pesos por mes o un empleado que gane 20.000 pesos por mes, tienen estas características por igual. No es en cuanto a ingresos, sino en cuanto a características, en cuanto a las reglas del juego, ¿sí? Otro punto importante es que les motiva mucho al empleado, lo motiva mucho el trabajo seguro, seguridad. Esta palabra es como que le fascina al empleado. Quieren un trabajo seguro, quieren un buen sueldo, quieren beneficios o quieren ser reconocidos. Esas son características que lo motivan mucho al empleado. Y lo rige una emoción. ¿Cuál es esa emoción? La emoción, lo voy a poner aquí con azul porque es muy importante, es el miedo. El miedo ¿a qué? Principalmente a la incertidumbre. Le tienen pánico a la incertidumbre. Ellos quieren tener certeza, quieren tener esa seguridad, quieren tener el sueldo fijo o una nómina estable todos los meses, seguro. Bien, entonces están dispuestos a sacrificar todo su tiempo, toda su movilidad y sus ingresos y su capacidad de adquirir ingresos por asegurarse de esta nómina, ¿sí? De estos ingresos fijos, de tener ese sueldo seguro. Entonces, esa es la seguridad, eso es lo que la emoción que rige a este cuadrante. Ahora, según el autor, por eso es que le dije al principio del año, según el autor, que lo publicó en 1998, dijo que este cuadrante era el más inestable y el más inseguro en esa época. Y actualmente, con todo el contexto que estamos viviendo, nos podemos dar cuenta de que es verdad. ¿Por qué? Porque que otra entidad o otra persona nos asegure un sueldo es muy inseguro, ¿sí? Es una ilusión en realidad. ¿Por qué? Porque todo puede cambiar y no siempre, y lo que dicen ahora en las nuevas actualizaciones, principalmente de este autor que está muy actualizado en cuanto a finanzas, es que a futuro cada vez va a ser más inseguro. Entonces, eso es un punto a tener en cuenta de este cuadrante. Bien, ahora vamos al cuadrante del autoempleado, también denominado autónomo. Y el autónomo, que es en el que nos encontramos la mayoría de los profesionales de la salud, ¿cuáles son las características que tiene? Primero, al empleado lo impulsa o lo motiva tener independencia, quiere ser independiente. Bien, entonces a raíz de esta independencia es el punto de partida para ser su propio jefe. Nos motiva a ser, yo quiero ser mi propio jefe, quiero montarme mi propio consultorio, quiero crear mi propio emprendimiento. Esa es la motivación siempre desde el querer más independencia. Eso significa no quiero depender de que alguien me dé un sueldo. Bien, entonces no quiere que sus ingresos dependan de otra persona o de otra institución. Entonces se hacen responsables, asumen esa responsabilidad y con ese objetivo en mente viene la mentalidad, que la mentalidad del autoempleado es trabajar duro, ¿sí? El sacrificio, no importa el tiempo que me lleve, pero tengo que lograr mi objetivo de generarme mis propios ingresos. Entonces, la emoción que lo rige al autoempleado es la del ego. ¿Por qué? Porque por lo general los autoempleados son los denominados todistas. Hacen todo,
¿sí? Planifican toda la estrategia del negocio, al alquiler, montan el local, ponen el consultorio, atienden en recepción, atienden al paciente, le dan seguimiento, arman la publicidad, arman la web, etcétera. Limpian, todo lo hace el autoempleado. Es como autosuficiente, ¿bien? Pero ¿eso qué lleva? Lleva a, primero, limitaciones en cuanto a tiempo. ¿Por qué? Porque hay que invertir más tiempo para tener esos resultados. Y también el tema de la libertad y la movilidad. Pero al estar motivados por esa independencia, están dispuestos a sacrificar parte de su tiempo o el tiempo que sea necesario y también de la movilidad. Bien, hay matices dentro de cada uno de los cuadrantes y hay algunos autoempleados que dicen, a ver, yo no quiero estar tanto tiempo trabajando y delego mis ingresos. Pero siempre la característica es que es directamente proporcional los ingresos con el tiempo que hay que dedicarle. Entonces, si quiero ganar más ingresos, necesito invertir más tiempo. Bien. Ahora, con respecto al autoempleado, el punto que necesita aprender para pasar al siguiente cuadrante es, y aquí tomen nota, crear sistemas, ¿sí? Porque al estar regidos por su ego, nadie lo puede hacer mejor que ellos, ¿sí? Son muy perfeccionistas, estas son las características. Entonces no quieren delegar nada. No es que no quieran delegar, es que tampoco me pasó, ahora le explico un ejemplo personal, es cuando estamos en esta situación, no es que no queramos delegar, es que no sabemos delegar, ¿bien? Porque eso tampoco lo aprendimos, cómo delegar. ¿Y cómo se delega? Creando sistemas, que es la que tiene el dueño del negocio. Y me pasó con este ejemplo personal de que cuando monté mi propio negocio, que creía que era dueño de negocio, en realidad era dueño de un empleo, junto con mi socio, hace 10 años atrás creamos un estudio de pilates. Primero comenzamos a hacer todo el camino de la parte que nos apasiona, que es la parte técnica, de estudiar la parte del movimiento. Nos situamos mucho en la parte de deportología, de la importancia que tiene el movimiento en la reeducación del cuerpo, en la rehabilitación, y dimos con el pilates como una metodología que nos permitía aplicar todos estos conceptos que nos gustaban. Entonces comenzamos a estudiar de pilates, nos formamos, que es como le digo, nos encanta esa parte técnica. Y ahora, después de trabajar en los lugares de pilates, dijimos, che, bien, queremos ser independientes, vamos a montar nuestro propio estudio de pilates. Entonces, montamos el estudio de pilates y en el proceso de montarlo, obviamente, todistas, hacíamos absolutamente todos, por eso le digo que me siento muy identificado con este cuadrante. Y lo que nos pasaba era que a medida que más brindábamos nuestro servicio y más resultados buenos teníamos, es decir, los alumnos, los clientes, los pacientes estaban cada vez más satisfechos, nos pedían o nos demandaban más de nosotros. Entonces es como que no quiero que me dé la clase o quiero que me dé la sesión Gastón. Y tenía que estar ahí siempre para seguir creciendo. Entonces, todo lo tenemos que hacer nosotros, no delegamos absolutamente nada. Y les digo, no es que no queríamos, es que no sabíamos cómo hacerlo, ¿sí? No entendíamos que había que tener un formato, que había que crear sistemas, que había que crear protocolos. Y uno de los aprendizajes, después de muchos años de remarla, literalmente, ¿por qué remarla? Digo, es muy probable que se sientan también en sintonía, porque el trabajo duro es de esa mentalidad de que los fines de semana, si hay que hacer cosas, hay que hacer cosas, ¿sí? A diferencia del empleado que dice, bueno, trabajo de lunes a viernes, tal hora hasta tal hora y después me olvido. Bueno, el autoempleado está todo el tiempo pensando en su empleo, ¿sí? Como lo tiene que dirigir, lo tiene que liderar,
está todo el tiempo pensando los fines de semana, no hay feriados, etc. Y nos pasó de estar muchos años nosotros en esta situación y de pensar que estábamos en esta porque desde un principio, por suerte, aprendí o me llegaron estos conocimientos y me empecé a formar y decía, sí, me estoy pasando a este cuadrante, pero en realidad estaba muy lejos de pasarme ese cuadrante porque la relación era lineal. Para generar más ingresos tenía que estar mucho más tiempo. Bien, ahora, el aprendizaje que tuve fue crear sistemas que nos permitieron a nosotros poder delegar determinadas actividades garantizando determinados resultados. ¿Cómo lo hicimos? A través de crear una metodología de trabajo, crear protocolos que garanticen un resultado predecible. Esa es la palabra, garantizar un resultado predecible. El que venía a tomar nuestra sesión con Gastón era absolutamente el mismo resultado que iba a tener si tomaba con otro profesional, ¿sí? De eso se trata. Y ahí es como nos toca el ego, pero nadie lo hace como lo hago yo. Nadie tiene esa capacidad, esa conexión, esos conocimientos. Y por otro lado, tampoco nosotros queremos montar ese sistema porque es como que todos los conocimientos que tengo los doy. Y eso es como un círculo vicioso que nos va jugando en contra y nos hace caer en la trampa. Entonces es muy difícil salir, ¿sí? Porque recuerden que es también, aparte de reglas de juego, es mentalidad y es emoción que la que vibramos dentro de cada cuadrante. Bien, entonces es un combo. Por eso es que también lo que compartimos en el instituto es seguir desarrollándonos como personas para poder también crecer en lo profesional. Porque sin eso se hace muy difícil. Si no entendemos la importancia de nuestras emociones, cómo juegan en cada una y nuestra mentalidad, tampoco podemos cambiar únicamente con acciones superficiales. Bien, entonces, ese es el paso que hay que aprender para pasarse a ser dueño de negocio. Y los dueños de negocio, que son los empresarios, ¿sí? Desde mi punto de vista, los dueños de negocio son los empresarios. Ellos directamente tienen un sistema. Tienen un sistema que garantiza el resultado. Ejemplo, Starbucks. Starbucks garantiza los mismos resultados en Argentina, en Uruguay, en Colombia, en Estados Unidos, en China. Exactamente donde vayas tiene el mismo aroma, el mismo sabor, el mismo gusto, tiene la misma estética, exactamente igual todo. Entonces una persona que vaya a un lugar tiene los resultados garantizados. Eso es lo que brinda la marca. Entonces el dueño de Starbucks tiene un verdadero negocio que se apalanca. Y aquí viene el punto diferencial, es que sus ingresos no dependen directamente de su tiempo, porque aquí los ingresos de la parte superior son exponenciales, en cambio en la parte inferior son lineales. Dividiendo entre parte superior e inferior, los ingresos de toda la población mundial, en la parte inferior solo están el 5% de los ingresos. Según cifras de este libro, el 5% de todos los ingresos está aquí y se divide con el 95% de la población. Entonces, tenemos de este lado el 95% que se tiene que dividir el 5% de los ingresos. En cambio, de este lado tenemos el 5% de la población que se tiene que dividir el 95% de los ingresos. Por encima están el 95% de los ingresos. Esas son estadísticas y números que son un poco chocantes, pero son reales y los muestra en cuanto al formato. Bien, entonces, la emoción que lidera al dueño de negocios es la de impactar a más personas, las de aportar más valor y más cantidad, ¿sí? Buscan llegar a muchas más personas, ¿sí? Y de la mejor forma posible. Eso es lo que lo impulsa o lo motiva al dueño de negocio. Es el impactar a mayor cantidad. Y también
tienen un punto importante que los dueños de negocio, a diferencia del inversionista, es donde se generan los ingresos. Los ingresos se generan en este cuadrante. Y el inversionista lo que hace es invertir dinero en esos, ¿sí? Pero aquí no se generan los ingresos se generan en este cuadrante, ¿bien? Es donde se genera la mayoría de los ingresos. Por eso es que la importancia de entender cómo apalancarnos de este cuadrante. Es muy importante entenderla. Bien, el inversionista, por último, el inversionista según otro autor, no lo mueve ninguna emoción. El inversionista es una persona muy fría desde niveles emocionales porque está dispuesta a asumir más riesgos, ¿sí? Tiene otra conexión con el dinero, tiene otra conexión con las herramientas y la información en cuanto a la parte financiera y económica. Entonces, lo que para el inversionista le puede llegar a generar una aventura o una adrenalina, el riesgo, para el empleado le genera pánico ese riesgo. Entonces este no está dispuesto a asumirlo y este sí. Son diferentes mentalidades y formas de entender cada uno. Bien, ahora les repito lo del principio. No es que sea muy importante entender en cuanto a dinero, porque puede que un empleado gane más que un autoempleado, o puede que no, varía mucho, ¿sí? Lo importante es entender cuáles son las reglas del juego, cuál es la mentalidad y el nivel de emoción que tienen cada uno. Eso quiero que les quede bien claro, porque nos va a definir en cuál estoy actualmente, que por lo general siempre estamos en dos, siempre estamos como una parte de empleado y dando el salto a autoempleado, o estamos en autoempleado y dando salto hacia la parte de dueño de negocio. Siempre estamos como un poco y un poco. Entonces, la estrategia que les quiero plantear ahora, que es el punto más importante de todos, es ¿cómo hago para dar el siguiente paso? ¿Sí? Entonces, primero, identificar en dónde estoy. Segundo, ¿en cuál cuadrante me quiero dirigir? Hay personas que son absolutamente felices en este cuadrante y quieren un estilo de vida o les gusta tener un estilo de vida que se lleva bien con ese cuadrante y está perfecto. Aquí no se trata de ir a un lado o al otro, pero sí con estas estrategias que te voy a compartir puedes seguir mejorando en cada cuadrante, ¿sí? Sea que estés en empleado, en autoempleado, en dueño de negocio o en inversionista. ¿Bien? ¿Qué es lo que define a esta clase? Por eso la puse actitud emprendedora. Bien, ¿y qué es la actitud emprendedora? La actitud emprendedora es esa actitud que te permite aprender algo para pasar al siguiente nivel. Es decir, a ver, ¿qué tengo que aprender de esta situación X para pasar al siguiente nivel? Es como esa actitud de, bien, aquí hay un problema, pero seguramente hay una oportunidad. Y esa oportunidad, ¿cómo la aprovecho? Es simplemente esa actitud, ¿bien? Y eso cambia todas las reglas del juego, porque eso nos permite, con esta actitud, es la que a mí me permitió moverme de un cuadrante a otro. Y esto es lo que te quiero compartir, ¿sí? Esos son mis aprendizajes de cómo con esta actitud pude ir pasando los cuadrantes e ir mejorando mi calidad de vida. Cometí muchos errores, pero la actitud emprendedora siempre la fui desarrollando porque no es algo con lo que naces, es algo que se desarrolla, hay que tener esa predisposición de aprender, de ese aprendizaje continuo y con el tiempo se va desarrollando. Y en un momento me di cuenta de todo lo que me ayudó en mi proceso. Por eso lo veo tan importante y lo quiero compartir con todos los profesionales de la salud, porque nuestra misión básica de por qué iniciamos nosotros nuestra carrera es de aportar más salud, ¿sí? Y muchas veces nos vemos limitados en nuestro aportar valor porque no entendemos determinadas características del mundo empresarial. Y por más que no nos guste el mundo empresarial, con el mundo emprendedor podemos suplir mucho más, ¿sí? Entonces, sin duda, el emprendedor o tener esa actitud emprendedora te termina desarrollando como empresario
pero no necesariamente. Ese es mi punto de vista y es por eso que lo puse como una filosofía de vida. Para mí es una filosofía de vida y por eso es que Instituto Emprende en Salud tiene como corazón en el medio el emprender. ¿Sí? Ese es para mí una actitud de vida, antes que nada. Entonces, ahora, ¿cómo me apalanco, ¿sí?, de esta actitud emprendedora para pasar de un cuadrante a otro? Esas son las claves que le voy a dar a continuación. Bien, si estás en una situación de empleado, ¿de qué manera te puedes apalancar? Punto número 1, pasarte de trabajar por horas a trabajar por objetivos, ¿sí? O comenzar a competir. Estoy trabajando por horas, bueno, también voy a empezar a trabajar por objetivos o a hacer más trabajos, no tanto por horas, sino por objetivos, por resultados. O sea, te doy este resultado, no importa el tiempo que me lleve. Entonces, el tiempo pasa a un plano secundario y le damos más importancia a lo que aportamos en realidad. Eso es un punto. Hay veces o hay instituciones en las que se puede hacer y hay otras en las que no. En el caso en que no lo puedas hacer, primero siempre, también esto es un punto clave de la actitud, es creatividad. Es cuestión de creatividad y de plantear nuevas formas y de replantearlo hasta que se conecta. Así que a priori me pasó que pensaba que no se podía y con creatividad pude darle vuelta a ese punto y plantear una nueva estrategia para pasar de aportar horas a resultados. Esa es una primera instancia. En el caso de que digas no hay ninguna forma, con toda la creatividad que vos tengas, no hay forma de que en mi situación en particular pueda cambiar horas por resultados. Entonces, ¿qué se puede hacer? Es dar un plus. Y dar un plus es necesario en todos, pero principalmente en la del empleado. Y dar un plus es, si te piden que hagas 3, hace 3,5 o 4. Bien, eso siempre marca una diferencia y siempre nos posiciona en una mejor situación. Desde mi punto de vista, ese plus hay que darlo en todos los cuadrantes, pero en el de empleado marca mucho la diferencia y es una estrategia que utilicé para escalar y me dio muy buenos resultados. De una u otra forma, dejando tu mejor versión, por más que te digan, che, mira, quiero que hagas únicamente esto, le aplicas tu lado, tu personalidad, le aplicas tu valor y das un poco más. Y de esa forma, sin duda, vas a dar un salto, sea en el mismo cuadrante a un mejor nivel o vas a pasar al siguiente nivel. Pero de esa forma se comienza a trabajar esa mentalidad. Y en cuanto a las estrategias del autoempleado, tomen nota que es muy importante. La palabra aquí es apalancar, ¿sí? Esta palabra me gusta mucho. Casi todos nosotros vimos un poco de física biomédica y las palancas nos permiten hacer mucho más con menor energía. Entonces, ¿cómo nos podemos apalancar en el autoempleado? En 3 puntos principalmente. El primero, en la tecnología, ¿sí? Hoy es muy importante Internet y toda la tecnología para apalancar nuestros servicios, ¿sí? Y poder duplicarnos o triplicarnos y entregar el mismo valor. Entonces es fundamental. Sé que puede ser difícil, sé que puede ser desafiante porque esta tecnología cada vez avanza más rápido, cada vez cambia más rápido, nos cuesta adaptarnos entre que tenemos que estudiar nuestra profesión, en que hay que desarrollar habilidades emprendedoras y hay que actualizarnos constantemente en la tecnología. Es como que me imagino que deben estar pensando, nada, es imposible todo esto. Pero abrirse a estas nuevas herramientas nos va a servir de palanca y créanme que es mucho más fácil todo. ¿De qué más se pueden apalancar? Aquí vienen los 2 puntos, del tiempo y del conocimiento de otras personas, ¿sí? Y aquí viene el primero, lo que les decía, el liderazgo en uno mismo para poder liderar un equipo. Si queremos seguir creciendo en nuestra profesión, si queremos seguir aportando más salud a más personas, tenemos que crear equipos, tenemos que liderar equipos, tenemos que confiar en otras personas, ¿sí?
para poder apalancarnos y seguir creciendo, ¿sí? Entonces, ese punto es muy importante. Básicamente, apalancarte de la tecnología, de los conocimientos y del tiempo de otras personas. Esa es la estrategia que podemos utilizar dentro del cuadrante de autoempleado para pasar a dueño de negocio. Y el mayor aprendizaje, recuerden, es crear sistemas, ¿sí? Y como les decía, a nosotros nos marcó un antes y un después el tener protocolos, estructuras de trabajo y metodología para garantizar un resultado. Está comprobado que en todas las áreas de la salud se puede hacerlo, se puede establecer. Es cuestión de creatividad, ¿bien? Entonces, le dejo con esas estrategias para la parte empleado y para la parte autoempleado. Aquí recuerden pasarnos por objetivo y dar un plus, y la palanca de la tecnología, el tiempo y el conocimiento de otras personas. Esa es la idea general que le quería dejar en esta clase. Los puntos más importantes para mí son entender cuál es el juego de cada uno para decir hacia ese me quiero dirigir, entender en cuál estamos ahora actualmente, tomar conciencia de eso, y la próxima actividad que también les dejo a continuación es cuál es el siguiente paso que tengo que dar, bien, en base a todo lo que vimos anteriormente. Y bien, colegas, para cerrar la clase de hoy les dejo una frase que dice lo siguiente: aprender de nuestros errores es muy inteligente, pero aprender de los errores de los demás es muy sabio. Entonces, la conclusión de esto es que espero pueden haber captado todas las ideas que les quise transmitir en esta segunda clase, y que también aprendan de los errores que cometí si es que ustedes están por iniciarse en este camino emprendedor, para que no los cometan. Sin duda son los que a mí me hubiesen gustado escuchar, y muchas veces, a pesar de que lo escuchen, nos tenemos que equivocar. Ese es el aprendizaje. Hay veces que no somos tan sabios y bueno, nos podemos quedar con ser inteligentes. Pero bueno, la actitud es lo importante, es lo que vimos hoy, y quería cerrar con esto la segunda clase. Es un placer para mí acompañarlos. Espero hayan disfrutado de este tiempo de invertir en ustedes. Así que bueno, los motivo a que sigan haciendo las tareas y nos vemos en la próxima clase. Chao, chao.